Bienvenidos a nuestras charlas virtuales en ciencia y tecnología. El día de hoy nos acompaña el maestro y doctor Juan Camilo Mesa Jaramillo. Vamos a conocer un poquito más de él en la siguiente semblanza. Maestro Juan Camilo Mesa Jaramillo. Cuenta con la maestría en diseño arquitectónico, así como en administración. Es fundador de la empresa Autonomous, entidad dirigida a personas que estudian desde casa. Actualmente, funge como rector de Global University. Ha desarrollado investigación educativa en Latinoamérica, Estados Unidos de América, Europa e Israel. Cuenta con posgrados del ITAM, Cambridge y Harvard. Recibió el título de doctor honoris causa por la Universidad de La Salle. Ya que conocimos un poco más de ti en la semblanza, nuevamente bienvenido, Juan Camilo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás, Vero? Qué gusto saludar a todos y todos los creadores, innovadores, a toda la gente que quiere hacer las cosas diferente para que Aguascalientes y México sean lo que merecen ser. Sí, es cierto. Después del evento que hubo de Gigantes del Futuro, el tema del emprendimiento, ¿qué nos puede comentar Juan Camilo al respecto? Mira, el emprendimiento es el motor de una economía y es importante determinar que los países que entendieron que el nuevo petróleo del siglo XXI es el conocimiento, son los países que tienen mayor desarrollo en este momento. Obviamente Estados Unidos siempre ha sido como el rey de la innovación, de generar nuevas empresas y empresas multimillonarias, pero ahora hay otro actor bien interesante que es China, que China nos está enseñando que cuando hay una visión clara las cosas se pueden hacer diferente. Hoy están desarrollando la mitad de las patentes del mundo, imagínate. Y bueno, México está en ese camino. México tiene un lugar perfecto para ser el motor del emprendimiento de América Latina. Lo tenemos todo. Pero no lo estamos asumiendo con la responsabilidad que deberíamos tomarlo. Por eso es tan importante que Aguascalientes lo haga, que Aguascalientes levante la mano como el centro del país y decir, nosotros vamos a impulsar y a desarrollar y a crear más y mejores innovadores y emprendedores. ¿Tú crees que Aguascalientes tiene la capacidad y todo para...? Totalmente, por la ubicación, por la logística, por la relación entre gobierno, empresa y academia, porque Aguascalientes ha sido un gigante siempre, a pesar de nuestro tamaño territorial tan pequeño, siempre ha sido un gigante y punta de lanza. Y entonces yo creo que el emprendimiento nos queda como anillo al dedo y yo creo que Aguascalientes tiene todo para ser ese motor nacional y ojalá en Latinoamérica. ¿Tú crees que tengamos algún día un unicornio? Pues ese es mi sueño. Fíjate que México tiene en total, no llegamos a 10 unicornios, pero en China se funda una cada 3 días. Ay, no. Sí, es una locura. Y cuando estábamos planteando en el caso de la universidad donde trabajo, Global University, cuál sería el sueño en el plan de desarrollo y era que naciera un unicornio de la universidad. Mucha gente me decía, es difícil, es muy complicado, Aguascalientes no está preparado. Y yo decía, bueno, si México tiene 8 o 10, ¿por qué no tiene 500? O sea, es una cuestión de mindset, es una cuestión de educación, es una cuestión de que cambiemos la manera de pensar de los estudiantes. Tú ves, la unicornio más valiosa de México es Kavak. Es una empresa que vale 8.700 millones de dólares. ¿Y qué hace? Vende carros usados. O sea, realmente no es una cuestión tan compleja. O sea, simplemente es entender el lenguaje de la cuarta revolución industrial y ponerlo y usarlo en donde hay un dolor. Y en ese momento era el dolor. Es un área de oportunidad. Y en el tema de los vehículos, sí, el dolor era que a uno siempre los loteros le vendían el carro con muchas cosas escondidas, ¿no? Como que te metían y el carro tenía mal el motor. Como que lo arreglaban nada más para venderlo, que llegue a tu casa ya. Y Kavak no, Kavak lo que está logrando es hacer un proceso transparente donde te dicen, no, pues te vendo un carro y tiene esto, ¿no? Y esta es la realidad del carro y te lo garantizo en esto y el análisis del crédito, si es que necesitas crédito, te lo hago con inteligencia artificial. Entonces, usando ese lenguaje, evolucionó de los loteros tradicionales a ser una empresa de 8.700 millones de dólares. Bueno, Juan Camilo significa educación. Muchas gracias. Siempre, siempre. Y en tendencias tecnológicas, ¿dónde aplica, cómo transforma la educación? Mira, ¿qué estamos haciendo nosotros diferente? Nosotros lo que estamos haciendo es llevar a entender a la sociedad que tú puedes ser un innovador desde cualquier profesión.
Cuando se le plantean a las universidades que hay que abrir nuevas carreras o carreras del siglo XXI, decimos, no, pues hay que abrir Big Data, ¿no? Hay que abrir inteligencia de negocios, o sea, siempre conectado a la tecnología. Global lo hace, pero Global está yendo más allá, diciéndole a un abogado, ¿por qué no eres no solo un abogado, sino un legal tech? Y entonces uses la tecnología para entender el derecho de una manera diferente. O cómo un estudiante de medicina puede conectarse con la biomédica para que se hagan innovaciones en procesos médicos que son realmente muy obsoletos o que generan mucho problema para el paciente. Y que, perdón, esto no significa un plus, sino un estar al día, ¿verdad? Significa un nuevo mindset. O sea, las universidades buscaban formar buenos profesionales. Yo creo que hoy hay que formar tres cosas. Buenos profesionales, obviamente, buenos seres humanos, pero disruptores de su profesión. O sea, gente que esté viendo oportunidades que otros no han visto, gente que vea cosas que nadie ve, organice los recursos necesarios para resolverlo y cree una innovación. Para lograr esto, lo más importante del proceso educativo es desarrollar pensamiento crítico y analítico. Es que los chicos pasen de la memoria a las preguntas, al poder entender y comprender las cosas para que puedan desarrollar soluciones. Y eso se entrena. Yo lo hago con niños desde kinder en el Colegio Nuevos Horizontes y lo hacemos con jóvenes en la prepa de Global y en la universidad. Y lo que estamos es puliendo ese modelo de nueva manera de pensamiento, ¿no? Y eso creo que nos está dando buenos resultados, a pesar de que Global University lleva 2 años, o sea, es una universidad muy joven, pero es una universidad que está como rompiendo el paradigma en ciertos aspectos que me parecen claves en la educación. Lo que comentabas desde niños, dice, ahora es muy común escuchar, es que ahora los niños nacen con otro chip. No, nacen iguales. Pues, a ver, aquí es llevarlos en la innovación, ¿verdad? Mira, la tecnología está, es obvio que a un Centennials o a un Alpha se le facilita más la adopción tecnológica que a un X como yo, a un Baby Boomer, eso es obvio. ¿Por qué? Pues porque somos generaciones que tuvieron momentos diferentes en la historia. Pero yo creo que cualquier persona puede acercarse a la tecnología. Lo importante es el pensamiento crítico. Sí. O sea, porque tú puedes tener mucha tecnología, tú puedes tener un salón de clases lleno de iPads y todo y no saber qué hacer con ellas y estar todo el día en videojuegos o tomándose selfies con un teléfono que es miles de veces más potente que el computador que nos llevó a la luna. O sea, eso no tiene sentido. Sí. El sentido está en cómo crear un ecosistema donde la tecnología esté en pro de la generación de nuevas cosas y de nuevas soluciones. Entonces yo creo que ahí está como el core de las cosas, ¿no? El cambiar la mentalidad, pero eso es muy difícil porque tienes una mentalidad de profesores tradicional, de unos padres de familia que piensan de una manera, ¿no? De una sociedad en general que piensa diferente, de un gobierno que tiene una manera de pensar. Pero bueno, nosotros le apostamos a eso y estamos logrando cosas muy lindas con eso. A ver, Juan Camilo, ¿cómo los maestros pueden llevar el conocimiento, transmitir a sus alumnos toda esta base tecnológica? ¿Cómo entrar en el ecosistema? Primero es empezar por ellos, ¿verdad? Me estás diciendo la cosa más difícil y la más retadora del sistema educativo. A ver, México tiene un grave problema en su educación. Y ese es un problema que yo creo que existe. Y es que la educación en México es un botín político. Mientras sea un botín político y el interés no sea en los estudiantes y en todo el proceso, va a ser muy difícil. Y tú me dirás, no, pero es que hemos hecho cambios. Mira, la reciente reforma, esta nueva escuela mexicana, usa unos libros de texto que fueron muy criticados, pero cuando tú los analizas tiene algo muy interesante y es que está tratando de usar las metodologías activas. ¿Qué son las metodologías activas? Es todo el proceso donde el estudiante es actor del proceso de aprendizaje y el docente es un tutor, es un mentor, es un acompañamiento de ese proceso. Entonces los libros tienen cosas bastante interesantes, otras que no me gustan tanto, pero digamos que migramos un poco de esa visión tradicional de la educación a usar... Sí, hubo una actualización. Sí, pero el problema es que los profesores no saben enseñar en metodologías activas. Entonces imagínate, a lo mejor traes un carro del año con un motor muy fregón, pero tienes un chofer que no lo sabe manejar.
Entonces imagínate lo complejo, o sea, no hicimos una preparación previa de los docentes para que pasaran de una educación centrada en la memoria, como nos educaron a nosotros, donde pensábamos que el cerebro era un archivero, no hicimos esa migración a una educación real de la construcción de conocimiento, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que está el golpe. Y entonces llega la inteligencia artificial, ¿no? Y todos estamos como noqueados, como qué vamos a hacer con esto, los alumnos no están haciendo tareas en ella, o sea, no sabemos ni siquiera como herramienta el potencial que tiene. Así es. Entonces, si los profesores, primero, no entienden el modelo que ahora tienen que impartir en las aulas, no estoy hablando de todos, ¿no? Hay excelentes docentes que están actualizados, que se esfuerzan, que tratan de estar al día, pero hay una gran cantidad de docentes en México, sobre todo del sector público, que no han tenido ese proceso de actualización y de entender ese nuevo modelo, que es muy claro. La base de todo eso es pasar del modelo centrado en la memoria a un modelo centrado en la innovación. Cuando tú le preguntas a un padre de familia, a un profesor, ¿dónde debería estar el sistema educativo? ¿En la memoria o en la innovación? Todos te dicen en la innovación, pero la realidad es que estamos en la memoria. O sea, tú vas a una escuela y seguimos evaluando a los niños porque se sepan la fecha de nacimiento de Benito Juárez, el alto del Popocatépetl, la capital de un país, y pareciera que el que sabe memorizar es un fregón y el que no es un burro. Y la realidad es que eso no sirve en el siglo XXI. O sea, que alguien memorice más que otro, eso realmente no hace la diferencia. Entonces, yo sí creo que estamos en una encrucijada. No la digo yo, la dice el mundo. En cuanta a prueba internacional a la que somos sometidos nos va mal. PISA, por ejemplo. Llevamos casi 2 décadas en el último lugar en los países miembros de la OCDE y por mucho que digamos que son pruebas que las hizo el neoliberalismo, lo que tú me quieras decir, la realidad es que no estamos saliendo bien evaluados, nuestros niños no están adquiriendo las herramientas adecuadas para el siglo XXI y bueno, si eso no cambia, difícilmente nuestro país va a tener las condiciones para hacer más innovación, para hacer más emprendimiento, ¿no? Entonces, sí estamos en un proceso difícil que si los profesores estuvieran capacitados de otra manera, lograríamos resultados diferentes. Y en cuanto a los líderes y tomadores de decisiones. Mira, si hablamos, yo siento que hoy hay una gran esperanza con la nueva presidenta de la República, es una científica, o sea, por mucho que seamos de un partido o de otro, ella ha hecho investigación, ella sabe lo que cuesta hacer la investigación y el valor que genera la investigación. Yo tengo definitivamente esperanzas de que ella entienda que la ciencia y la tecnología, la innovación son fundamentales en el siglo XXI, que ya no podemos pretender seguir viviendo del petróleo, de los recursos naturales, de la mano de obra barata. O sea, realmente yo tengo esperanza. Creo que el anterior presidente de México sí no tenía muy claro eso. Creo que hubo un retroceso en el tema de ciencia y tecnología en el sexenio anterior y creo que no fue su prioridad. Y bueno, tuvo otras prioridades y otras situaciones, pero creo yo que ciencia y tecnología no fueron la prioridad. Esperemos, tengo yo esperanza de que ahora las cosas cambien. Excelente. ¿Y qué iniciativas, por ejemplo, tiene la universidad en la cual eres rector para estar al día en la innovación tecnológica en cuanto a maestros, en cuanto a alumnos? ¿Se puede? Claro, mira, lo que nosotros hacemos básicamente es, ya sabemos a dónde vamos. Nosotros sabemos que hay que formar buenos profesionales, buenos seres humanos e innovadores y disruptores de su profesión. Eso, cuando le preguntas a cualquier docente de Global University, todos saben hacia dónde vamos. Definimos un propósito de transformación masivo que es como nuestro más grande proyecto de la universidad. Tenemos misión y visión, pero realmente lo que nos mueve es el PTM, el propósito de transformación masivo. Y el propósito es hasta que el conocimiento genere disrupción. Eso quiere decir que lo que los alumnos aprenden les sirva para hacer un cambio en su profesión o en alguna otra profesión. Eso ya está muy claro. ¿Qué hacemos? Estamos llevando a los profesores a que desaprendan las viejas maneras y entiendan cómo usar nuevas herramientas. Una de las consejeras de la universidad es Marcela Momber, que es chilena,
que yo me atrevería a decir que en América Latina es quien más sabe de inteligencia artificial en educación. La tuvimos hace 2 semanas aquí formando profesores, diciéndoles cómo podemos tener asistentes virtuales, qué podemos hacer. Entonces no quitamos el dedo del renglón en la formación docente, porque tú tienes que entender que los docentes que hoy imparten clases se formaron en un sistema del siglo XX para objetivos del siglo XX con otras características. Sí, totalmente. Entonces, tenemos que llevarlos a desaprender para Son que los primeros que puedan aprender. entran en la disrupción. Totalmente. Entonces, si logras convencer a los profesores, seguramente vamos a tener un cambio de mindset. Entonces, ¿qué hace la universidad? Llevar al alumno a que se enfrente a los retos de los concursos, hackatones, pitches, proyectos para que se enfrenten con el mundo real, para que se comparen con las demás universidades. Entonces, ese es como el primer paso en mi formación de darme cuenta hacia dónde voy, ¿no? Desarrollamos 6 habilidades transversales que son comunicarse, colaborar, ser creativos hacia la innovación, cívicos con coraje y pensamiento crítico. Esas 6 habilidades están transversales, no las definió Global University, esas 6 habilidades las determinó Michael Fullan, que es quizás el pedagogo más influyente del siglo XXI, es canadiense, y entonces estamos transversalizando esas 6 habilidades para que los estudiantes puedan tener un mayor impacto en las acciones que llevan a cabo. ¿Y cómo puede la educación estar también al día en cuanto a la industria, lo que requiere la sociedad, cómo entra ahí? Mira, la realidad es el contacto con las empresas. O sea, es que el sector te diga, aunque Global University no busca que los egresados salgan a trabajar en esas empresas, sino que sean empresarios, sí es importante que en el proceso de formación tengan contacto y tengan procesos de aprendizaje dentro de las empresas. Te voy a poner un ejemplo de una empresa que quiero mucho, además porque su fundador acaba de morir, que es Paco Ruiz, Cubix. Y Cubix es una empresa que desarrolla software y aparte tiene varios giros, pero digamos que montamos una sede de Cubix adentro de la universidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que el alumno salía del salón, entraba, estaba programando para Cubix, se retroalimentaba, volvía a clase, iba al gimnasio. Entonces había un ecosistema donde entendemos falencias, de cosas positivas, todo lo que pasa para entender el mercado real, porque Cubix es una empresa que tiene sede en Estados Unidos, que ya tiene clientes allá, que tiene clientes en América Latina. Entonces el estudiante podía ver qué estaba pasando en el mercado, pero casi adentro del salón. Entonces ese es nuestro objetivo, tener la posibilidad de que más giros y más empresas lo hagan y entonces nosotros estar viendo y estar midiendo lo que está pasando con las empresas. Mi sueño, nada más no tengo espacio, es tener una planta completa de la universidad con empresas de arquitectura, con despachos de abogados, donde estén pasando 1000 cosas, donde sea un hub para que los estudiantes tengan un proceso de aprendizaje conjunto y las empresas también vayan viendo qué está pasando dentro de la universidad. Bueno, esta semana vamos a tener en la universidad un espacio donde van a ir 30 empresas a contarnos y hablar con los alumnos de las habilidades que ellos están desarrollando y que el sector está buscando. Entonces es un espacio donde van a ver todos los estudiantes un face to face con 30 empresas importantes en la región y van a tener esa posibilidad de ver y nosotros también ver qué cosas estamos haciendo bien, qué áreas de oportunidad tenemos, ¿no? Ahí ven hacia dónde sí van. Claro, sí para saber hacia dónde vamos, totalmente, porque el mundo marca una línea y nosotros tenemos que estar ahí. Esa diferencia marcada de hace muchísimos años en innovación tecnológica que se tenía, por ejemplo, entre los Estados Unidos y México, ya no la hay. Pues fíjate que hoy la tecnología llega casi al mismo tiempo, o sea, tenemos que ser honestos. La tecnología más importante se desarrolla hoy en Estados Unidos y en China, la verdad, y nos llega muy rápido. Digamos que el desfase de adopción de la tecnología entre un país y otro no es tan lejos, pero el rollo es saber qué hacer. Sí, mira, fíjate, pasó cuando sale ChatGPT, que como que todos quedamos en shock. Sí. Me acuerdo que en unas escuelas de Nueva York bloquearon el uso de ChatGPT en los estudiantes porque no sabían qué hacer y entonces los estudiantes se conectaban con IPs de México, ¿no? Fíjate, porque no puedes pelear contra eso. O sea, ChatGPT se tiene que volver un aliado o cualquier otra empresa, porque no es ChatGPT la única IA que podemos usar en educación. Está Sora, Copilot, mil opciones. Pero ¿cómo
¿cómo lo volvemos un aliado del proceso de construcción de conocimiento y no un enemigo que tenemos que bloquear y dejar fuera del salón, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, hablando de los chats, GPT es un ejemplo. Hay varios, pero hasta para darles un prompt, un comando, tienes que saberlo dar. Mira, hoy... Una mala indicación te da un mal resultado. Eso que acabas de decir es, hace 2 años no existía esa profesión, un ingeniero prompt. Hoy en las empresas es uno de los cargos mejor pagados. Sí. Es un entrenador. O sea, si tú le preguntas tonterías a la IA, te responde tonterías. Exactamente. Si tú vas puliendo el grado de acercamiento a la IA, te va a dar resultados mucho más interesantes y mucho más filtrados y mucho más estructurados, porque recordemos, la gente, y es algo que tenemos que educar a nuestra gente, no todo lo que te dice ChatGPT es cierto. O sea, recuerden que la fuente de información de ChatGPT es la web, y la web hay muchas cosas que no son ciertas. Es más, estamos plagados de fake news, de investigaciones fraudulentas, de 1000 cosas. Entonces, si no empezamos a acotar lo que le preguntamos a la IA con fuentes, por ejemplo, si no nos adecuamos en un trabajo, yo le digo a mis alumnos, me dicen, profe, ¿puedo usar ChatGPT? Sí. Nada más pon que lo estás usando y cuál tipo de ChatGPT. Sí. O sea, más bien, cuál tipo de inteligencia artificial. Sí. No trates de engañarme, porque eso no tiene sentido. Lo interesante es, en estos días hicimos un ejercicio con alumnos, pusimos dos inteligencias artificiales y 2 humanos a discutir sobre un tema. Wow. Y fue maravilloso porque entonces todos empezaban a cuestionar sobre cosas y fue muy interesante y los estudiantes dijeron, mira, qué interesante que lo podemos usar con fines constructivos, ¿no? Entonces, yo creo que apenas estamos tocando el punto 1 de lo que va a ser la inteligencia artificial en nuestras vidas. Creo que nos va a transformar a todos y la tenemos que ver como un aliado y no como un enemigo. Y cuanto antes el sistema educativo tiene que abrazarlo y volverse un constructor de nuevas cosas de la mano, porque si no vamos a pelear y vamos a sufrir mucho. Y vamos a perder. No, sí, es verdad. Y aparte, erróneamente, algunas personas piensan que ya con la llegada de la inteligencia artificial ya terminaron de estudiar. No, yo pienso que es lo contrario. No, porque tienes que prepararte más, Sí. precisamente por lo que decíamos, de saber preguntar. Porque si no tienes el conocimiento, no vas a preguntar. Para lo los correcto. profes que nos están escuchando que piensan que los profesores van a desaparecer Sí, porque sí. la ChatGPT o por cualquier inteligencia artificial, déjenme decirles que yo no creo. O sea, yo creo que el profesor es una pieza clave en el proceso. La humanización de la educación es muy importante. Creo que es más importante que el conocimiento en sí. Hay un ejemplo en Londres. Un colegio sacó a los profesores del salón y puso una inteligencia artificial que evalúa el previo del estudiante y le hace un plan para desarrollarse, y todo lo hacen con inteligencia artificial y con unos lentes de realidad virtual. Yo creo que es un error. O sea, deshumanizar la educación, quitarle el que un profesor pueda ver cuando un estudiante está deprimido, el que el profesor pueda decirte, yo sé que tienes este problema, pero te voy a acompañar y voy a lograr este proceso entre los dos para que salgamos adelante. Yo creo que en este momento no lo hace una inteligencia artificial, y yo creo que de ahí es donde nos tenemos que agarrar. Conocimiento, pues el conocimiento, nuestro cerebro a lo mejor no tiene la capacidad de almacenar tanto como lo hace y con la velocidad que lo hace una inteligencia artificial, y menos si llegamos al punto de la singularidad, que ya estamos cerca, dicen los futurólogos. Pero yo sí creo que lo que tenemos es que agarrarnos de la parte humana, de la parte que nos hace diferentes y que nos hacen una especie espectacular. Es cierto, es correcto, correctísimo, de acuerdo. ¿Algo más que nos quiera platicar nuestro amigo No, Juan y Camilo? yo invitar a toda la gente a cambiar el mindset. Yo creo que México tiene cosas maravillosas, pero necesita hacer más innovación. La innovación no siempre requiere dinero. La innovación requiere una mentalidad de innovación. De eso vamos a hablar el lunes, de cómo lograr cambiar el chip de simplemente memorizar datos a poder construir soluciones donde la gente no ve que hay o no sabe cómo enfrentar ese problema. México lo puede hacer. Los mexicanos somos muy creativos, sí, pero no somos innovadores. Eso nos lo dice la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Mientras China hace 1.493.000 patentes, México hace 1.100. O sea,
Realmente no somos un país innovador, sí somos creativos, somos buenos para el parche, pero no somos buenos para generarle valor a la innovación. Y eso es algo y una innovación, para que sea innovación, tiene que ser comercialmente viable. Así es. O sea, si una innovación no genera dinero, no es innovación, digamos desde el punto de vista del emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues invitar a toda la gente a que se siga preparando, a que entienda qué es design thinking, qué es un rapid prototyping, qué es poder patentar algo, qué es detectar una oportunidad de negocio, cómo tenemos que unirnos entre profesiones para lograr soluciones. Entonces yo sí creo que hay mucho por hacer. México tiene todas las condiciones. Yo sí creo que México perfectamente puede ser el motor de la innovación y del emprendimiento para América Latina. Genial. Muchas gracias, Juan Camilo. Muchas gracias por esta excelente charla, consejos. Gracias. ¿Dónde encontramos a Juan Camilo? No, Juan Camilo Mesa Jaramillo está en todas las redes sociales. Mi mesa es con S, pero estoy en todas. De hecho, tengo un blog muy interesante que es juancamilomesajaramillo.com y ahí vienen más de 5,000 publicaciones de diferentes temas. Hay veces hablo de cosas que no debería hablar, pero ahí hay de todo, de todo. La verdad, ojalá me puedan seguir y en todas las redes sociales como Juan Camilo Mesa Jaramillo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Chao, chao.